Nos encontramos con el licenciado Reyes Cardoso del Instituto Estudiantil de Estudios Superiores de la Sierra, IES. En este momento les realizaré una entrevista con respecto a un tema que nos importa mucho a todos nosotros como mexicanos y que se estudiará en estos próximos meses, en el año 2018. Para empezar, ¿usted podría decirme en términos generales qué es un influencer según sus conocimientos? Bueno, un influencer es una figura del debate público contemporáneo. Hemos visto que estamos en una revolución en medios de comunicación. Ahora estamos en un mundo de realidad virtual y utilizamos instrumentos digitales. La velocidad de comunicación, la interactuación que se da entre quien manda un mensaje, quien lo recibe y la retroalimentación hace que todo sea muy rápido. El influencer, sí, es una figura que siempre ha existido, pero no en el concepto de los medios de comunicación digitales. O sea, siempre ha habido personas que influyen hacia arriba en el mando o hacia abajo en las gentes que toman decisiones. El influencer ahora es un personaje del debate digital y es una persona que a través de la informalidad, ¿sí?, establece una empatía con los internautas y a través de la ironía franca provoca la crítica más mordaz, la crítica más dura, la crítica más severa, porque no es formal, pero sí es dañina. Entonces el influencer es una gente que se convierte en líder de opinión y que en términos de la broma, de la ironía, de todo lo que es contrario a lo que había en el establishment, o sea, en las formas de hacer política, jala gente y sí influye en la conducta de las gentes. Es bien fácil entender que un influencer sí influirá en la toma de decisiones electorales en esta campaña electoral, porque hay un rechazo formal, hay un enojo inclusive hacia la situación política actual, en virtud de que la gente, los electores, se sienten totalmente defraudados, se sienten enojados y molestos por una serie de problemas que son muy difíciles, son poquitos, pero son pesadísimos, y entonces buscan una manera de protestar, y esa manera de protestar es en ese mundo de verosimilitud, del que hablaba Goebbels, por cierto, que es el mundo de la computación. Y todo mundo puede hablar, inclusive con un seudónimo, y puede explayarse y criticar, interactuar, y el influencer se mueve en ese mundo informal. Porque todo lo que era la formalidad de los canales o conductos para protestar, para hacer notar alguna opinión, no sirve, ya nadie cree en ellos. Yo creo que los influencers son gente común y corriente, que encontraron en la informalidad el caldo de cultivo para canalizar las inquietudes y sobre todo las protestas. ¿Usted cree que actualmente los políticos se ayuden a través de sus influencers para su campaña? Claro, lo que sirve para atacarte sirve para defenderte, y lo que sirve para que la gente se identifique, lo utilizas. Hay personas en este momento en Internet, en diferentes espacios, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de las diferentes redes, que tienen millones de seguidores. Entonces es evidente que el estilo tiene que cambiar. Un político es preferible que un influencer, un youtuber, una persona de estas informales, jocosas, diga algo, porque lo ven millones de personas, interactúan y a veces les creen, porque no es el político el que habla, sino el intermediario, que es el influencer. Antes había que juntar miles de gentes en una plaza cívica, cuesta muy caro juntarlos. Ahora no es solo lo caro que cuesta juntar 10,000 gentes en un meeting, sino que tampoco la gente va. Entonces, por supuesto que los influencers ya están trabajando para los candidatos, o en este momento los precandidatos, y van a ser utilizados, son un instrumento de multiplicación. Y habrá para todos los candidatos. ¿Usted me podría decir la diferencia entre un influencer y un líder de opinión? Bueno, no hay diferencia. Un influencer es un líder de opinión. El líder es una persona a la que la siguen muchos. Y en términos de opinión, el influencer hace la misma función.
solamente que el concepto de líder de opinión era diferente hasta hace unos, digamos, 15 años, 20 años, en que se ha generalizado todo el mercado digital, el mundo virtual, pero es lo mismo, yo diría que es lo mismo, ¿sí? Como estos métodos del research y el inbound ganan campañas. Bueno, los métodos son nuevos y por lo tanto agarran de sorpresa al elector. Tenemos en este momento en todo el mundo un electorado que ya no quiere saber nada de las metodologías antiguas en las cuales se comunicaba un candidato, un partido con los electores. Entonces, cualquier metodología innovadora es más eficiente, es más redituable, porque contra eso no está defendido, no tiene un escudo de protección el elector. Entonces, yo creo que sí van a influir y que sí van a ser operativos. De hecho, lo están operando. Te voy a platicar uno, ¿sí? Hay una canción ahorita de un niño que todo mundo la andamos tarareando, que en los antros los chavos la piden y sin que se den cuenta es un medio de publicidad y también en momentos es un medio de propaganda. En unos días los demás candidatos van a sacar otro. Es decir, a lo mejor alguien contrata a Fonsi, que es hasta ahorita el que a través de su Despacito ha tenido millones y millones de ventas, pero van a andar a la casa de eso. Entonces, sí son factores de decisión y sí son eficientes. Ahora, el problema es que los partidos políticos y los candidatos no son expertos en el mundo de los instrumentos digitales. Pero hay compañías fabulosas. Obviamente, contratas una compañía y ella te opera. En este momento también realizaré las preguntas sobre un personaje yo creo muy icónico dentro de la historia, que es Goebbels. Y quisiera saber un poco más allá de lo que son los 11 principios que se están aplicando también en lo que es la campaña política. ¿Me podría decir usted cómo se usan los 11... los 11 principios de la propaganda que dejó hechos Goebbels? Bueno, Goebbels es un ícono, en eso estoy de acuerdo, y es de esos autores clásicos, quizá parecidos a Maquiavelo con su libro del Príncipe, que sigue siendo un manual para hacer política. Solamente que Goebbels ahorita se espantaría si quisiera dirigir una campaña en este momento, porque la sociedad ha cambiado, la sociedad está totalmente diferente, está enojada, está empachonada, dicen, ¿sí? Y además, sí requiere una orientación, no en todos los principios de Goebbels, pero en tres, digamos, de los principios de tres básicos. Uno, la identidad de un enemigo común, que en este caso es la corrupción y los corruptos. En eso está muy claro el principio de propaganda de Goebbels, que se traduce a la publicidad, porque hay que separarlo. ¿Sí? El otro, de tener un enemigo común, los corruptos. Y todos los partidos políticos los van a usar porque ninguno está libre de pecado. ¿Sí? La otra, una sociedad, ¿sí?, que está ansiosa de cosas nuevas. ¿Sí? Una sociedad que está ávida de cambios. Y entonces el principio de la verosimilitud, eso me gusta mucho ese principio, porque la verosimilitud es el lenguaje propio de una campaña política, es decir, no hablar con la verdad, pero hablar con algo que se parece a la verdad, o hacer que se parezca a la verdad, pero no es la verdad. En ese sentido, todos los candidatos y los estrategas de comunicación van a tener que inventar señuelos que parece que son ciertos, pero no son ciertos. Y ahí está Goebbels presente. Goebbels está en ese sentido, y en el otro también, muy claro también, el de la difusión y el del escándalo. Creo que este ambiente de escándalo es propio de todas las campañas políticas en el mundo, donde ahora nos importa qué hizo fuera de la normalidad el personaje público, el candidato, y no nos importa sus ideas, sus propuestas de gobierno. De hecho, entonces, es un campo muy propio para las teorías goebbelianas, pero finalmente muy superado en términos de la realidad en la que trabajó Goebbels, cuando había una dictadura fuerte, cuando había un control militar fuerte y no tanta dispersión, tantos medios de comunicación. En aquel entonces el cine era nuevo, la tele no existió cuando estaba Goebbels, el radio sí, pero ahora tenemos la internet.
Es muy difícil controlar, ¿sí?, toda la información en un mundo de Internet y por lo tanto se hace difícil ver esa unicidad de la que hablaba Goebbels en un solo tema. Pero existen los temas y yo diría que el principal tema es la corrupción, el segundo la inseguridad. Y yo creo que en ese sentido sí estamos muy goebbelianos. ¿Usted cómo creería que sería la política sin la utilización de estos 11 pasos? Bueno, sería muy diferente, sería una especie de diálogo muy honesto, imposible de realizar en este momento porque recuerden que la política es una guerra de intereses que se resuelve a través de una serie de campañas, un grupo de estrategias cuyo principio es la falsedad y crear mensajes a propósito buscando identificar lo que quiere escuchar el elector. Y desde ese momento ya estamos en un campo muy cercano a Goebbels. Goebbels construía sus escenarios. No sé si recuerden, ¿sí?, había una serie de elementos que eran de majestuosidad, una serie de pancartas enormes, banderas, música, toda una escenografía para evitar caer en la realidad. En este momento, sí, yo creo que no sería posible hacer otro tipo de campañas. La campaña de honestidad, la campaña de convencimiento, la campaña de por favor deme el voto, no sirve porque además no da tiempo de ir casa por casa. Y además la gente no está atenta a ese tipo de estrategias. ¿Usted cree que la vulgarización ha sido la decadencia de la opinión del pueblo? No creo que sea la decadencia, creo que es el caldo normal de cultivo, la vulgarización en términos de lo que se dice crear un señuelo y seguirlo. Sí, por supuesto que ahora llama más la atención una persona que se expresa en el lenguaje que llamamos coloquial, que para muchos es vulgar. Ustedes vean ahora los locutores de radio, no siguen los clichés de un locutor profesional, que sabía expresarse, que hablaba 2, 3 idiomas, que sabía de cultura, que sabía de física, que sabía de química. No, ahora sí, dicen ahora que la sociedad se resuelve en 3 palabras: chido, neta y güey. Y si eso es para algunos sectores, digamos, de escuela, algunos sectores de principios, de tradiciones, pues eso es vulgarización. Yo diría que no, yo creo que ahora estamos en el rechazo de todas las costumbres que no nos han servido y la vulgarización no la llamaría vulgarización, la llamaría yo democratización de la opinión, es la normal la que usa la gente y eso es fatal para un político. Ahora ya te encuentras en una reunión gente que se levanta y te mienta la madre, gente que se levanta y te dice usted no hable porque se robó esto, y antes eso era impensable. Bueno, de antemano le damos muchas gracias por esta entrevista, sobre todo nos interesaba mucho el punto de opinión de una persona como usted que está especializado pues en estos temas, ¿no? En que es nuestra carrera en cierto grado y que pues nos llama mucho la atención y más ahora que se está preparando el país para tomar una decisión, un grupo de decisiones muy importantes. Yo se los agradezco, me da mucho gusto platicar y lástima que siempre los tiempos de la tele son muy breves, sí, pero con todo gusto y muchas gracias.